de magnitud 7.2 para Italia y se va a salir del mar. Mi guía espiritual me dice Sicilia, cerca a Sicilia. Estoy... ...2024, año del fuego. ¿Qué terremotos y desastres naturales se aproximan para los próximos meses? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones para el año 2024 en cuanto a terremotos, desastres naturales. Veamos qué es lo que viene país por país. Antes que nada, si aún no estás suscrito a este canal, no olvides suscribirte dándole clic a la campana de notificaciones. Activa la campana también para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también te invito a suscribirte totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, Horóscopo con Clesania. ¿Sí? Bien, ahora comenzamos. ¿Qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales? Primeramente vamos con América del Norte. ¿Sí? Que hay también algo que causa desconcierto, que es que muchos piensan que el próximo año va a haber un gran terremoto en California. Yo no lo siento de esa manera, de que de repente va a temblar un poco fuerte, sí, pero un terremoto así catastrófico que suceda en el 2024 en California, en Estados Unidos, no siento que venga algo así. El próximo año, 2024, no. Veamos qué viene para América del Norte en cuanto a terremotos y desastres naturales para el año 2024. Lo que sí estoy viendo y me marca es mucha nieve, heridos por nieve, granizo y estos fenómenos meteorológicos de aire. Eso sí me está marcando. Veo más de, o alrededor, bueno, de 10 huracanes, ciclones, ¿sí? Eso sí estoy viendo. De que viene un terremoto para América del Norte, sí viene, pero no es California. No es California, sí viene un terremoto. Va a estar moviéndose la Tierra en América del Norte. Y sismos de magnitud 5 más fuertes, un poco más fuertes. Veo algo que va a hacer que se libere una energía acumulada en la Tierra por cualquier tipo de desastre natural, que veo luto, ¿sí? Siento que es más por lluvias, por fenómenos meteorológicos de aire como ciclones, huracanes. Veo alrededor de 10, tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Veo inundaciones, mucha inundación. Sí, y aquí me está marcando pues ciclones, huracanes. Veo un huracán muy fuerte de magnitud 5, perdón, de categoría 5. Un huracán que va a ser desastroso en América del Norte. Veo temperaturas muy gélidas, menor a menos 20 grados centígrados. Sí. Veo personas como que atrapadas en uno que nieve cuando sea invierno y otro que veo como que deslizamiento de tierra y se va a estar abriendo la tierra. Esto veo más que es en México, pero también en Estados Unidos. Es como que se va a empezar a abrir la tierra. Sí. México, mucho cuidado que va a comenzar a partirse la tierra el próximo año. Y puede que hasta fuego vean, ¿sí? Que sale debajo de la tierra. Me marca aquí posiblemente sea un terremoto un poco fuerte, un terremoto como que va a liberar un montón de energía que tenía acumulado. Probablemente sea de magnitud 7 o mayor a 6.8, pero va a ser un sismo muy fuerte. Veamos para qué meses aproximadamente van a suceder estos desastres naturales. Ah, y otra cosa que me olvido y aquí estoy viendo antes de comenzar con esto. Veo que van a estar presentando en América del Norte tsunamis, pero sin necesidad de que haya terremoto. Esto se va a dar en Estados Unidos, en México se va a salir el mar sin avisar incluso, y es como que la gente va a quedar atónita. Porque sí, el mar va a estar aún muy furioso en el próximo año.
Cuidado con que despierte un volcán también en América del Norte. ¿En qué meses se va a dar todo esto aproximadamente? Enero, diciembre. Enero, diciembre y noviembre. Veo los meses donde va a estar sucediendo esto con mayor fuerza. Sí, va a estar golpeando estos desastres naturales a esa zona de América del Norte. Bien, ahora sí continuamos con Estados Unidos. Continuamos ahora con Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en cuanto a terremotos y desastres naturales para el año 2024? Durante todo el año 2024. Lo primero desde ya es que veo 2 huracanes de categoría 4 para Estados Unidos. Sí, y un volcán como que va a estar en alerta y va a haber un poco de evacuación. Eso es lo que estoy sintiendo desde ya. Veo luto. Siento energía de luto. Sí, un volcán se activa en Estados Unidos. Veo muchos incendios forestales, además de que, y esto no se vayan a asustar, no siento el terremoto de California aún, un terremoto así de magnitud 8 no va a ocurrir el año 2024, pero lo que sí estoy viendo es cómo se va a empezar a abrir la tierra, que eso sí es un aviso para los años posteriores, más no que vaya a haber un terremoto de grado 8, ¿sí? Pero sí veo aquí un volcán que va a querer hacer erupción en Estados Unidos. Y no solo en este año, el próximo, puede ser el Yellowstone, me dice mi guía espiritual, pero tal vez otro, pero sí en Estados Unidos. Veo también lo que les dije, tsunamis, pero sin terremoto. Se sale el mar sin haber un terremoto previo. Veo un terremoto aquí, pero este me parece que es más para Alaska. Un terremoto de magnitud 6.2 por la noche tal vez. Y aquí veo otro terremoto. Sí, me parece que no es California, o si llegara a temblar, va a temblar hasta de magnitud 6.0, no veo más, porque aquí no me salen cartas como que de luto, destrucción, no, simplemente 2 terremotos que sí van a ser percibidos por la población. Veo entonces 2 terremotos para Estados Unidos, 2 huracanes de categoría 4, ciclones, incendios forestales nuevamente. Veamos ahora en qué meses puede ocurrir todo esto. Como les digo, se va a estar abriendo la tierra, es sumamente extraño todo esto, y eso de los tsunamis, sí, un terremoto previo. Y sí, estos 2 terremotos que veo van a generar alerta de tsunami. Pero eso que se va a salir el mar es como que en otra fecha distinta, no es en la misma fecha. Sí, en varias ocasiones se va a salir el mar en Estados Unidos. Me está marcando aquí en diciembre, junio, enero, diciembre, junio, noviembre y abril. Enero, diciembre, junio, noviembre y abril. Para estos acontecimientos, sí. Veo también, les dije, un huracán de categoría 5. Puede ser que sea en Estados Unidos, si no es en México, lamentablemente, ojalá que no. Pero de que sí veo 2 huracanes de categoría 4 y un poco fuerte, sí, aquí en Estados Unidos, y que va a dejar luto, lamentablemente. Y 2 terremotos. En Alaska 6.2 y veo otro más. Antes de terminar, también veo fuertes sequías. Y bueno, también van a subir los precios de los alimentos. Continuamos con México. ¿Qué viene para México para el año 2024 en cuanto a terremotos y desastres naturales? Veamos. Lo que sí siento es que México aún va a presentar terremotos.
Sí, eso sí, nuevamente otra vez tiembla y veo grietas en México. Como que se estuviera hundiendo. Justo, sí, el año pasado les dije una zona que es el centro norte de México, que hay una grieta enorme, de la cual casi nadie habla. Y esas casas que están cerca, esa grieta, corren mucho peligro. Es en San Juan Potosí, creo que se llama ese lugar. Veo temperaturas gélidas menores a menos 10 grados centígrados y diversos apagones también. Veo aquí como un volcán a punto de estallar en México. Sigo viendo demasiada agua en México, fuertes lluvias e inundaciones también, y con fuerza, aún más fuerte que en el año 2023. Se va a estar abriendo la tierra, como les digo, en México, centro, norte y en otras partes más. Veo también socavón en el centro y en el sur de México. Es como si se estuviera hundiendo por partes México. Y miren, veo la erupción de un volcán. Sí o sí, si no estalló un volcán en el año 2023, en el año 2024 hace erupción. Y con fuerza. Mi guía espiritual me está diciendo el Popocatépetl. Lamentablemente veo luto y no me gusta ese tipo de sonidos, que son sonidos de afuera, no estoy poniendo sonido extra aquí, son sonidos que aparecen. Veo emergencia, veo luto, veo, ojalá que esto sí no se cumpla, porque veo un huracán que puede llegar hasta ser de categoría 5 en México. Y me preocupa la zona, sobre todo, donde está el sur de México, centro-sur de México, Quintana Roo, Cancún. Siento una zona así como que de edificios, pero que es una zona que está cerca al mar, ¿sí? Nuevamente un huracán golpeando México. Veo aquí también, si esa carta me confirma, veo que van a estar presentando sismos de magnitud 5 y he alcanzado a ver también un terremoto nuevamente en México de magnitud 7.6. Sí, porque veo aquí luto y es debido a otra cosa más. No creo que sea porque simplemente se parte la tierra, no. Siento aquí un terremoto de magnitud 7.6. Este terremoto se va a sentir tanto en el centro y sur de México. Van a estar observando señales en los cielos también. Muchos avistamientos ovnis durante el año 2024. Veo aquí también algún tipo de descubrimiento, pero eso ya lo mencionaré en las predicciones para México. Veamos posiblemente en qué meses se va a dar todos estos acontecimientos. Y lo que sí también estoy viendo son sequías e incendios forestales en México, lamentablemente. No solo veo un huracán, sino que varios, de categoría 3 o 4. En abril puede ser que se dé alguno de estos acontecimientos. Sigo viendo como que lava, fuego, sí, en México. Noviembre también. Esto se puede dar en los meses de noviembre, abril, enero, ahora. Enero, noviembre y abril son los meses que más resaltan aquí, pero también puede ocurrir en los otros meses. Pero deben de tener más precaución en enero, abril y noviembre. Me está marcando aquí alrededor de 4 sismos fuertes en el norte de México. 4 sismos fuertes de magnitud mayor a 5.5 puede ser. Entre 5.5 a 5.9 en el norte de México va a estar temblando también bastante. Sí, esa es la energía que también veo aquí. Y mucho cuidado con las grietas. Si les dicen que tienen que desocupar esa zona porque va a quedar inhabitable, porque hay una grieta enorme, tienen que salir de inmediato. Aquí otra carta que acabo de observar, bueno, 2 cartas. Mucho cuidado también en México, se va a salir el mar. Veo como que tsunami sin un terremoto previo.
se sale el mar, mucho cuidado a las casas que están cerca al mar, ¿sí? ¿Qué viene para América del Centro? Veamos qué viene para América del Centro durante el año 2024 en cuanto a terremotos y desastres naturales, ¿sí? Siento mucho peligro también en Costa Rica, Panamá, en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, grietas también, igual que México y Estados Unidos. También van a estar observándose grietas en la Tierra. Veo emergencias por ciclones, huracanes. Veo en total, entre huracanes y ciclones, veo como 6. 3 de ellos, y ojalá que no se dé esto, veo 3 huracanes o ciclones en Puerto Rico y República Dominicana. Van a estar siendo muy golpeados por ciclones, huracanes, fuertes lluvias, sí, esa zona. Y aparte no solo eso, que yo ya les dije desde el año pasado, veo que debajo, bueno, muy cerca de Puerto Rico y República Dominicana, están como que naciendo volcanes submarinos o son pedazos de tierra que quieren emerger. Pero obviamente no van a emerger de un día para otro, eso se va a ir dando lentamente, ¿sí? Esto es algo un poco inusual en América del Centro, me parece. Veo nieve o granizada, copos de nieve. Me parece que esto es en El Salvador y en Nicaragua. Pero veo en algunos países de América Central como que cayendo un poco de nieve, ¿sí? Mucho cuidado con deslizamiento de tierra también en América Central, debido a fuertes lluvias. Y bueno, entre ciclones y huracanes veo 6, veo 2 huracanes de categoría 4, o que se pueden dar como tormenta tropical en América del Centro y luego se van hacia otro lado también. Y aquí veo varios terremotos. Aquí me preocupa más El Salvador y Nicaragua, que no han temblado. Bueno, El Salvador sí ha estado temblando, pero Nicaragua tiene un silencio sísmico. Siento la energía de que se aproxima un terremoto de magnitud 7 para cualquiera de esos dos países, o se va a sentir en ambos países. También estoy viendo aquí un terremoto de 6.1 para Panamá, nuevamente. Y algo inusual también, República Dominicana va a tener un terremoto. Y atención porque es una magnitud un poco fuerte, de 6.7 aproximadamente. República Dominicana con terremoto también. Estamos viendo aquí también sequías también. 2 volcanes en erupción, uno en El Salvador y otro en Costa Rica, o si no es con mucha actividad, pero yo creo que de repente sí se va a dar una erupción volcánica. Veo, como les digo, grietas en Cuba, en Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Panamá y Costa Rica se están hundiendo, una parte. Sobre todo el sur de cada país se está hundiendo. Veamos en qué meses va a suceder todo esto. Me marca septiembre. Septiembre. Veo incendios forestales también en América Central. Me marca septiembre, noviembre. Septiembre, noviembre y agosto. Septiembre, noviembre y agosto. Agosto, septiembre y noviembre van a ser los meses donde va a haber más preocupación por estos fenómenos, ¿sí? Por estos desastres naturales. Veo también como que parece ser un aluvión, producto de algo de fuertes lluvias. Las fuertes lluvias se van a dar en toda América Central. Ningún país se va a salvar, bueno, excepto ese país que está apartado, Belice. Sí, ese país no tanto, pero todos los demás golpeados con lluvias. Lamentablemente va a seguir esa energía de lluvias, de fuertes lluvias.
Continuamos con El Salvador. ¿Qué viene para El Salvador en cuanto a terremotos y desastres naturales para el año 2024? ¿Qué viene para El Salvador? Desde ya estoy viendo aquí que hay un volcán en El Salvador que quiere hacer erupción. Y veo nuevamente otro ciclón golpeando El Salvador para el año 2024. Así que las medidas preventivas hay que tomarlas desde ahora, no esperar a último momento. También estoy viendo aquí incendios forestales y las fuertes sequías. Algo que sacude con fuerza es un ciclón que se aproxima a El Salvador. Veo fuertes vientos a más de 200 kilómetros por hora. Va a estar temblando mucho El Salvador. También en El Salvador no es necesario que haya un terremoto para que se salga el mar. También van a estar observando cómo se sale el mar sin previo aviso. Siento aquí un sismo fuerte. Me parece que aquí no va a ser el epicentro, pero se va a sentir. Siento un terremoto de magnitud 7.4. De repente el epicentro puede ser en otro país, en frontera puede ser esto, y se siente en parte de El Salvador. Pero siento un sismo algo fuerte para El Salvador de 7.4, pero en El Salvador se va a sentir un poco de menos intensidad. ¿Sí? Aquí también veo oleaje, ese ciclón que me está marcando. Fuertes lluvias, inundaciones aún van a continuar en El Salvador. Veo aquí también un volcán a punto de querer hacer erupción también en El Salvador. Incendios forestales. Mucho cuidado en agosto, mes de agosto, y con el mar. Marzo también, mes de marzo, agosto, diciembre, noviembre, octubre, febrero. Varios meses han salido aquí. Pero aquí voy a tomar estos meses que están más presentes aquí. Agosto, octubre, febrero y marzo. Agosto, octubre, febrero, marzo, mucho cuidado en El Salvador con desastres naturales. Continuamos con Nicaragua. ¿Qué viene para Nicaragua en cuanto a terremotos y desastres naturales para el año 2024? Ay, perdón. Siento como que la energía de terremoto para Nicaragua, ¿sí? Es que hace tiempo que tiene un silencio sísmico, no ha temblado en este año 2023. Eso estamos grabando noviembre del 2023, ¿sí? Es como que siento aquí la energía un poco cargada de Nicaragua. Lluvias también en Nicaragua, inundaciones. Aún va a continuar esa energía. En parte de Nicaragua, también eso también les dije, no solo es Costa Rica y Panamá, hay una parte de Nicaragua que también, la parte creo que está más hacia el exterior, que está como que colgando de Nicaragua. Esa parte está como que tiene una fisura, algo siento ahí en esa parte de Nicaragua, y con las lluvias es como que va a ceder un poco y se va a agrandar esta grieta. Sí, siento aquí algo con fuerza. Veo mucho luto por lluvias en Nicaragua. Marca lluvias, personas que pierden lamentablemente la vida por las lluvias. Un volcán en Nicaragua, mucho cuidado. A punto de hacer erupción o hace erupción en Nicaragua. Veo también caída de granizo, esto también en El Salvador. Miren, caída de granizo, es raro este fenómeno en estos países de América Central, El Salvador, Nicaragua.
Siento algo con fuerza, pero no creo que sea la grieta que se haga de la noche a la mañana. Vamos a preguntar con estas cartas, con este oráculo, si es que va a haber un terremoto en Nicaragua, porque yo siento que quiere temblar Nicaragua, de lo que no se ha liberado. Y como sale la carta del 8 de espadas así, como que una energía se libera, no creo que sea de las lluvias, parece más de sismo. A ver, veamos. Nicaragua, algo que viene en camino. Veo fuego en Nicaragua. Si no se da el terremoto y se da como que sismos pequeños, como ha estado sucediendo en Islandia, ahora también en Tailandia, o en el país que está al costado de Tailandia también, puede ser que se dé así, o de repente un terremoto de 7.4 a 7.8, que ese sería muy fuerte. Pero como sale esta carta, puede ser que se presente como cerca alrededor de 1000 sismos en Nicaragua, entre Nicaragua y El Salvador. Y eso es como que hay liberación de energía para evitar un terremoto, ¿sí? Porque lo que sí presiento es que va a estar temblando bastante esa zona. Sí, yo siento más que se va a liberar de a poco que a que haya un terremoto fuerte. Es como que van a estar presentando sismos constantes y producto de eso se van a estar presentando grietas también. Justo en esa zona que les estoy diciendo de Nicaragua, esa parte es la que más va a sufrir, ¿sí? De estos sismos. Porque se va a sentir en todo Nicaragua, los sismos. ¿En qué meses hay más probabilidades de que esto ocurra? A ver, veamos. Junio. Junio, deben de tener mucho cuidado en junio. Y marzo. Junio, marzo. Junio, marzo y agosto. Creo que a El Salvador le salió la misma carta de agosto también. Así que mejor estén prevenidos para sismos durante agosto, ¿sí? Eso es lo que veo para Nicaragua. Continuamos con Panamá. ¿Qué viene para Panamá en cuanto a sismos y desastres naturales para el año 2024? Mejor dicho, terremoto. Siento la energía de que sí, nuevamente va a temblar Panamá. Ya les dije, Panamá hay una grieta en el sur de Panamá. Y eso en los próximos años va a agrietarse aún más. Y deben de tener mucho cuidado con las viviendas. Sí. Siento aquí lluvias, inundaciones, personas poniéndose a buen recaudo. Vienen más sequías, el calor extremo también. Como está muy cerca América del Sur, van a percibir hasta 45 grados en Panamá. Veo un ciclón también pasando cerca a Panamá, pero se dirige hacia otro lado. Lo que les digo, cerca al mar es donde se está agrietando. Veo deslizamiento de tierra también en Panamá. Puede o no haber este terremoto de 6.1, pero lo que sí veo, sí o sí, veo que va a estar temblando bastante. Veo como 4 sismos de magnitud mayor a 5.5 en Panamá. Y veo también aquí en Panamá que se va a salir el mar sin que haya un tsunami. Bueno, perdón, sin que haya un terremoto, ¿sí? Se va a estar saliendo el mar. ¿Qué más observo aquí? Ya les dije, el ciclón, lluvias, el mar muy movido, oleaje. ¿En qué meses se puede dar todo esto? A ver, veamos. Me está marcando febrero. Febrero. Sí, febrero y marzo. O sea, comenzando el año 2024. Esto para Panamá. Continuamos ahora con Haití. ¿Qué viene para Haití en cuanto a terremotos y desastres naturales? Veamos si viene algo para Haití. También es un lugar sísmico y preocupa que ya no haya habido sismos.
desde el último terremoto, que creo que fue en el año 2010 o 2011. 2010 creo que fue. Veo fuertes lluvias y fuertes vientos, un ciclón atravesando Haití o cerca a Haití. También en Haití se van a observar un poco de grietas. Veo luto en Haití, lamentablemente, por desastres naturales. Primero es como que se van a presentar sismos pequeños y luego un terremoto. Veo que va a temblar. Es como que en los años 2024 y 2025 se van a revivir terremotos pasados. Energía del pasado, siento, entre el año 2024 y 2025. Sobre todo para los países que no aprendieron nada, pasaron años y no aprendieron nada. Esto en cuanto a política o en cuanto a desastres naturales. Países que no aprendieron nada, nuevamente viene esto como lección. Aquí al parecer Haití no aprendió nada en cuanto al sismo que ya tuvieron y nuevamente aquí se va a presentar un terremoto. Ojalá que se dé como en Islandia, sismos pequeños, pero eso también genera grietas, por eso es que veo grietas. ¿Sí? Ocasiona daños materiales en sí, esos sismos pequeños. Puede dejar hasta viviendas inhabitables, pero lo que sí veo es que va a estar temblando Haití. Puede ser un terremoto de magnitud 5.8 a 6.4, pero para ellos es fuerte porque no están preparados para un golpe sísmico. Y se van a estar, si no, presentando sismos pequeños, más de 400, 500 sismos en una semana. Veo calor extremo, llega hasta más de 45 grados en Haití, hasta casi 50. Veo luto por extremo calor y falta de agua y sequías en Haití. Veo un ciclón también pasando muy cerca a Haití, inundaciones, veo heridos. Veo aquí que ese ciclón, de repente ya no solo lluvia, sino que también aquí cae granizo en Haití. El clima va a estar muy, muy extraño en los próximos meses, sobre todo en el 2024. Y cuidado con incendios forestales también en Haití. Veamos en qué meses aproximadamente va a suceder todo esto en Haití. Pero sí me marca energía de sismo, o puede ser así como lo sucedió en Islandia, diversos sismos que va haciendo grietas enormes, ¿sí? Pero veo también sale aquí la energía de que se libera, la energía de liberación. Algo se libera nuevamente, es la energía sísmica, nuevamente, que se libera. Como les digo, hay una energía del pasado que se va a hacer presente en el 2024, 2025, países que no aprendieron, sea en política, desastres naturales o lo que sea, nuevamente viene aquí otro aprendizaje, otra lección, perdón, para que obtengan un aprendizaje. Mucho cuidado en abril y agosto. Si me acuerdo bien, creo que fue en agosto el terremoto del 2010 en Haití. Igual, mucho cuidado en abril, agosto y diciembre. Abril, agosto, diciembre y ahora en enero. Sí, eso es lo que viene lamentablemente para Haití. Tenga mucho cuidado con sismos, como creo que la mayoría de casas en Haití son de primer piso. El primer movimiento, si es que hay un terremoto, tienen que salir inmediatamente y ponerse a buen recaudo. Continuamos ahora con Cuba. ¿Qué viene para Cuba en cuanto a sismos, desastres naturales? Quiero decirles que el año 2024 no solo va a ser el año de los volcanes, porque es el año del fuego, sino que también de los descubrimientos bajo tierra, ¿sí? Vamos a descubrir cosas inexplicables en diversos países también. Se encuentran volcanes, cosas que creían que no existían. Veamos qué viene para Cuba. Lo que sí, ya estoy sintiendo un huracán para Cuba, para el año 2024. Calor extremo, así como en Haití. Temperaturas mayores a 45 grados. Inundaciones en Cuba. Mucha agua en Cuba. Fuertes lluvias. También en Cuba se va a salir el mar sin que haya un terremoto, ¿sí? Siento olas
de mar golpeando muy fuertemente en Cuba. Se desborda el mar. Mucho cuidado con las casas que están muy cerca del mar. Veo luto por inundaciones en Cuba y por ciclón y huracán, porque estoy viendo ciclón y huracán. Veo, probablemente hayan 2 huracanes de categoría 4. Sí, 2, me marca la energía de 2. 2 huracanes de categoría 4 y pueden ser 2 ciclones o un ciclón, pero también viene eso. Siento más la energía de huracán. Y van a tener algún sismo fuerte también en Cuba. Siento como que va a estar temblando. Veo 2 sismos de magnitud 5, ¿sí? Para Cuba. Pero de mayor de 5.5. Veamos qué más viene para Cuba. ¿En qué meses se va a estar dando estos desastres naturales? Y aquí mucho cuidado en Cuba porque de repente ni les avisan que va a haber un ciclón o un huracán. Tienen que estar prevenidos ustedes, ¿sí? Porque aquí es como que tantos problemas o cosas que esté el gobierno, parte del gobierno, nada de información. Y es como que ustedes van a tener que lidiar, porque va a ser un año también de liberación de Cuba. Eso ya lo vamos a hablar en las predicciones mundiales para el año 2024. En septiembre, mucho cuidado para Cuba. Agosto, septiembre, agosto, febrero y noviembre. Septiembre, agosto, febrero y noviembre. Bueno, ahora en orden, febrero, agosto, septiembre y noviembre. Para Cuba, que se van a dar estos desastres naturales. Continuamos con República Dominicana, que viene en cuanto a terremotos, sismos, desastres naturales para República Dominicana. Señales en los cielos, aquí vienen halos solares, arcoíris también, pero es por las lluvias que van a haber. Para República Dominicana sí siento huracán y ciclón también. Va a estar muy presente durante el año 2024 estos fenómenos meteorológicos de aire. Mucha agua. Primero aparecen esos arcoíris como señal de que algo viene y vienen las lluvias. Fuertes lluvias. Vienen dos de estos fenómenos meteorológicos. O pueden ser 2 huracanes y un ciclón, o 2 ciclones y un huracán, pero siento en sí la energía de 3. El mar se va a estar saliendo en República Dominicana también, golpeando con fuerza. Siento un terremoto para República Dominicana en el año 2024. Viene un terremoto donde va a haber alerta de tsunami, terremoto de magnitud 6.7 aproximadamente, un terremoto un poco fuerte. Sí, ojalá que sea de día. Sí, un terremoto casi de grado 7. Va a estar moviéndose República Dominicana. Y acompañado de ese terremoto, luego también otro sismo un poco fuerte. Debe ser la réplica, pero es como que sí va a estar temblando fuerte República Dominicana. ¿Por qué? Es que también se va a presentar grietas en República Dominicana. Está emergiendo muy cerca, hay un volcán submarino o un pedazo de tierra, pero logro observar como que algo está emergiendo desde el fondo del mar, cerca a Puerto Rico y República Dominicana. Veo ciclón, huracán, lamentablemente veo uno de ellos que es un poco desastroso, sí, algo fuerte, puede ser de categoría 4. Veamos qué viene, para qué meses viene esto. Agosto, el primer mes que estoy viendo es agosto, algo que viene ya también en enero, agosto, junio, diciembre, enero, agosto, junio, julio y diciembre. Estas son las fechas indicadas para República Dominicana, para que sucedan estos desastres naturales. Continuamos ahora con Europa, veamos qué viene. Como ya estaba explicando en otra lectura, el año 2024 y 2025 se van a caracterizar porque van a ser como que vienen nuevamente lecciones que no aprendimos del pasado en cuanto a política, desastres naturales, y va a volver a suceder cosas del pasado.
sea terremotos, movimientos políticos, etc. Y también es el año del fuego, y al ser el año del fuego también va a haber descubrimientos bajo tierra. No solo es el año de los volcanes, sino que el año donde la tierra va a despertar. Me dan un momento, por favor, algo ha pasado afuera. Ha sonado como una explosión de gas dentro de un vehículo, de un coche, por eso es que eso suena ¡pum! Así fuerte y me ha asustado. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué viene para Europa durante el año 2024 en cuanto a sismos y desastres naturales? Veo borrasca, desde ya estoy viendo borrasca, o bueno, ciclón. Que impacta cerca a España y Francia. Veo luto nuevamente por lluvias. Sobre todo España, Italia, Turquía, Grecia, Rumanía, también Francia. Viene aquí un terremoto. Un terremoto fuerte de magnitud 7.2 en un país de Europa. Se va a sacudir tanto la tierra que veo hasta tsunami, un tsunami inmediato, que de repente no les va a dar tiempo de correr. Ahora les digo en qué país va a ser. Y mucho cuidado que sea de noche este terremoto o a hora de la mañana, pero que todavía están durmiendo, es decir, 5 de la mañana, 6 de la mañana, despiertan con un terremoto y un tsunami. Veo que el mar se va a estar saliendo, así como se ha estado saliendo en Italia, así igualmente, sin avisar, de un momento a otro. Veo un volcán que se activa en España. Se activa un volcán en España y aquí siento la energía de otro volcán en Italia. Si no es en Italia, es en los países nórdicos. Veo mucha muerte por no solo lluvias, sino que bajas temperaturas, extremas temperaturas a menos 20 grados centígrados. Veo luto, mucha enfermedad por el tema del clima, muchas lluvias, caída de granizo. Y me preocupa ese terremoto de magnitud 7.2. Y también veo otros 4 sismos de magnitud 6, pero un poco más leves, pero el más preocupante es ese. Veo, como les digo, esto de lluvias, inundaciones en España, Italia, Grecia, Turquía, Rumanía, Noruega también se va a estar escuchando de los países nórdicos. Lo de Islandia va a continuar y eso va a suceder en muchos más países. Hasta en los países menos pensados también va a ocurrir eso. Producto de la sequía también, porque va a haber fuertes sequías en Europa. En España, Italia también se van a presentar grietas. Es como que lo que hay dentro de la tierra va a querer salir a la luz, va a querer ver la luz. ¿Qué viene? O sea, ¿para qué meses exactamente vienen estos desastres naturales? Veamos. Viene ya ahora en enero. En enero viene. Y en noviembre, diciembre, abril también me está marcando. Sí, me marca enero, abril, noviembre, diciembre. Veo incendios forestales también. Pero es como que si los incendios forestales ahora sí se van a poner a buen recaudo. Veo incendios forestales en estas mismas zonas, en España, Italia, Grecia, Turquía y otros países más de Europa. Pero es como que sí, ahora sí, en eso sí va a haber precaución. Pero aquí lo que tiene que ver con lluvias, estoy viendo coches sumergidos en el agua. Por ejemplo, una casa de un primer piso cubierta hasta la mitad con agua. Producto de las lluvias, la caída del granizo y todo lo demás. Sí, eso es lo que viene para... Eso sobre todo lo veo en España y en Francia. Y en Italia, tsunamis, sin aviso. Y no tiene nada que ver con un terremoto. Eso es lo que veo para Europa. No solo Islandia, tengan cuidado, otro país nórdico también se va a estar abriendo así de la misma manera. Me parece que es Noruega. Luego vamos a leerle a Noruega también, porque presiento que algo va a ocurrir. Si no sucede un terremoto en Noruega, es que viene
algo similar a lo de Islandia, que ya no sé qué es peor, si un terremoto o que haya más de miles de terremotos. Continuamos con Grecia. ¿Qué viene para Grecia en cuanto a terremotos, desastres naturales en el año 2024? Presiento que en Grecia está emergiendo un pedazo de tierra. Y yo ya les acabo de decir, no solo es el año del fuego de volcán, sino que también de los descubrimientos bajo tierra va a comenzar a salir algo a la luz. Cerca a Grecia, Turquía, hay un pedazo de tierra, un gran pedazo de tierra en Grecia. Entre Grecia, Italia y Turquía. Sur de Italia. También se va a estar saliendo el mar en Grecia. Viene un terremoto para Grecia, nuevamente. Veo una borrasca en Grecia. Borrasca, fuertes vientos y lluvias. Fuertes sequías. Las grietas también las veo en Grecia, producto de que está emergiendo algo, que en el 2024 es como que va a haber muchos investigadores curiosos en esa zona. Sí, el mar se va a salir en Grecia. Veo un terremoto de magnitud 6.2 en Grecia. No tan fuerte, pero sí va a estar temblando. Veo esa borrasca, fuertes lluvias, veamos en qué meses. Y lo que me preocupa más son las grietas. Veo inundaciones nuevamente y fuertes lluvias en Grecia. Veamos en qué meses se va a presentar todo esto en Grecia. Mi guía espiritual me está diciendo una ciudad perdida que va a comenzar a emerger del fondo del mar. Diciembre, enero, para que sucedan estas cosas. Diciembre, enero, el próximo diciembre, no este. Diciembre, enero, son los meses, y abril, donde se van a presentar estas cosas. Ya no falta nada para enero, falta un poco más de un mes, pero ya no es casi nada. Bien, esto es lo que viene para Grecia. Continuamos ahora con Turquía, que viene para Turquía en cuanto a sismos y desastres naturales para el año 2024. ¿Sí? También cerca a Turquía está emergiendo pedazos de tierra. Un pedazo de tierra. Que en realidad creo que son varios. Pero con el tiempo se van a unir. En Turquía también creo que producto de lluvias, grietas también. Muchos países en el año 2024 van a presentar grietas y en algunos se va a ver hasta fuego. Esa es la situación que veo aquí. Mucha lluvia, inundaciones en Turquía. Veo una borrasca también cerca de Turquía, ciclón. Fuertes vientos. Inundaciones, lluvias. Turquía se está hundiendo. Esto me dicen las cartas. Turquía se está hundiendo. Y es porque le va a dar paso a este pedazo de tierra que está emergiendo al frente de Turquía. Por eso también hubo ese terremoto. Veo luto por lluvias, por fuertes lluvias y desastres naturales en Turquía. Veo una emergencia por lluvias en Turquía. Veamos si va a haber un terremoto en Turquía nuevamente o si no va a haberlo, preferible que no. Veamos si viene un terremoto nuevamente para Turquía. Va a estar temblando Turquía, pero no siento así un terremoto nuevamente como el que ya hubo, no. Pero sí va a estar moviéndose. De repente ya en los próximos años hay otro terremoto. Pero no veo que vuelva a temblar así como ha temblado, no. Pero sí, fuertes lluvias, las grietas producto de lluvias y porque está emergiendo un pedazo de tierra cerca. Grietas. Sale una ciudad perdida, por ahí cerca.
¿sí? Veamos los meses en los que se van a presentar esta borrasca y fuertes lluvias, inundaciones. También veo incendios forestales, ¿sí? Puede ser en Grecia esto, en Turquía. También junto con esos pedazos de tierra hay un volcán submarino, ¿sí? Veamos en qué meses. Junio. En junio va a suceder esto, junio, febrero y en los últimos meses del año. Junio, febrero y últimos meses del año, como septiembre, ¿sí? Bien, eso es lo que viene para Turquía. Bien, veamos qué viene para Italia en el año 2024 en cuanto a terremotos y desastres naturales. ¿Qué viene para Italia? Esto de que se sale el mar en Italia va a continuar. Y sin previo aviso, tienen que estar atentos. ¿Por qué es también? Porque está emergiendo pedazos de tierra en el sur de Italia, en Grecia y Turquía, en toda esa zona. Por eso están ocurriendo cosas demasiado extrañas. ¿Qué viene para Italia año 2024 en cuanto a desastres naturales? Muchos movimientos sísmicos en Italia. Veo fuertes lluvias en Italia. Sí, emergencias en cuanto a lluvias, inundaciones, mucha agua en Italia. Como ahora, veo luto en Italia. Luto por desastres naturales con agua y fenómenos meteorológicos. Veo también fuertes vientos a más de 200 kilómetros por hora. Se va a continuar saliendo el mar. Veo un terremoto. Si no se ha cumplido en este año es porque hay un ángel cubriendo en Italia. Pero lamentablemente el año 2024, de que hay una energía y sale energía aquí de liberación. El 8 de espadas cuando me sale invertido es porque ya se aproxima algo. Cuando sale así es porque hay una energía que no se libera. Aquí veo un terremoto de magnitud 7.2 para Italia. Y se va a salir del mar. Mi guía espiritual me dice Sicilia, cerca a Sicilia. Esto es en el sur de Italia, si no me equivoco. Mucho cuidado en el sur de Italia. Si no llega a ser un terremoto, van a presentar lo mismo que Islandia, es decir, más de 1000 terremotos. Pero veo esa situación, un terremoto como hubo en un pasado. Aquí, como ya les dije, vienen como que cosas que no aprendieron en un pasado, nuevamente se repiten durante 2024, 2025, una energía del pasado. Eso es lo que viene. Veo también aquí incendios forestales nuevamente en Italia. Fuertes sequías. Veamos para qué meses. Lo que sí estoy viendo mucho luto por inundaciones, por el agua sobre todo, ¿sí? Meses, abril. Veo otro volcán también activándose en Italia. No es el Etna, otro volcán más. Igual que en España también veo otro volcán. Esto viene para abril. Enero, abril, noviembre. Enero, abril, noviembre. Septiembre y junio. Enero, abril, junio, septiembre y noviembre. Sí. Continuamos con Rumanía. ¿Qué viene para Rumanía en cuanto a sismos y desastres naturales? Si viene algún terremoto también, veamos. Es lamentable lo que va a pasar a nivel mundial porque veo muchas grietas y casas quedando inhabitables, ¿sí? Así como lo sucedió en Islandia. Es solo el comienzo lo que está ocurriendo ahora en Islandia. Viene algo como que parece salido de una película de ciencia ficción, ¿sí? Rumanía. Veo también una energía que se libera en Rumanía. Veamos si es de sismos o de qué es. También se va a salir, no sé si tienen mar o hay un mar cercano, bueno, se sale. Pero veo lluvias también aquí en Rumanía. Veo muchas lluvias. Viene para Rumanía un terremoto. Un terremoto de magnitud 6.5. Ojalá que no se dé. Siento la energía como que puede temblar y a la vez no, pero
igual, por precaución, Rumanía va a tener de repente un sismo fuerte. Solo veo eso, lluvias y este terremoto de magnitud 6.5. Veamos en qué meses se va a dar esto. Septiembre me marca. Septiembre, mes de septiembre. Se va a estar descubriendo también algo en Rumanía que tiene que ver con épocas antiguas. Algo como que puede ser dentro de la Tierra. O algo que se creía que no existía, pero sí es real. Y van a intentar como que ocultarlo, ¿sí? Siento esa energía. Sí, como que personas del poder intentando ocultar algo que se va a encontrar en Rumanía. Bueno, meses, septiembre, abril, son los meses que más están marcando, y enero. Y noviembre. Enero, abril, septiembre y noviembre. Continuamos con Noruega. Veamos qué viene para Noruega en cuanto a sismos y desastres naturales. Siento que en muchos lugares del mundo va a estar sucediendo similar a lo que ha sucedido en Islandia, que está al frente de Noruega. Sí, a ver, veamos qué viene. Viene un fuerte sismo que puede ser o puede darse con sismos pequeños, como en Islandia. Sí, siento aquí un fuerte sismo que viene para Noruega. También en Noruega, al igual que he dicho, en Rumanía se va a estar descubriendo algo que autoridades van a como que ocultarlo, ¿sí? Algo que debe ser alguna evidencia, algo que sale debajo de la tierra, algo, es un descubrimiento en Noruega durante el año 2024. Veo diversos sismos en Noruega, ¿sí? De repente no un terremoto, sino se va a dar así como en Islandia. Siento que veo personas como que marchándose de un lugar en específico en Noruega. Veo también borrasca, fuertes vientos, inundaciones en Noruega. Veamos en qué meses viene esto. Si no se da un terremoto, se van a dar 3 sismos de magnitud 5 fuertes o los 1000 sismos, pero siento más la energía de 3 sismos fuertes en Noruega. Esto viene ya en enero, puede ser en noviembre también. Enero, noviembre me está marcando. Y octubre. Enero, noviembre, octubre y diciembre. Enero, octubre, noviembre y diciembre. Estos desastres naturales en Noruega. Bien, esta ha sido una lectura, una predicción para América del Norte, América del Centro y Europa en cuanto a terremotos, desastres naturales para el año 2024, que la verdad que todos vamos a estar así como esta carta, sorprendidos de cosas inexplicables que se van a ver, incluso descubrimientos, cosas que salen bajo tierra, las grietas. Sí, me falta aún todavía América del Sur, Asia, Oceanía y África. Eso lo dejaré para una próxima predicción, ¿sí? Tomen su precaución, sobre todo a todos los países que he mencionado en esta predicción, que vienen entre terremotos, ciclones, huracanes, ¿sí? Mucho cuidado. Adiós, hasta pronto.